Buenos días a todos. El día de hoy nuestro grupo y yo vamos a estarles presentando nuestro tema sobre las reacciones de Al pensar síntesis. en una reacción de síntesis, puedo asegurar que una de las primeras cosas en que pensamos es en, ok, el hidrógeno se une al oxígeno y se forma el agua. Y sí, ese es un tipo de reacción de síntesis, pero las reacciones de síntesis van mucho más allá que esta simplicidad. Podemos tener tipos en los que se pueden unir dos moléculas o una molécula y un elemento para formar moléculas más complejas. Físicamente lo que vemos aquí es que una materia se convierte en otro tipo de materia, en otro compuesto, en otra sustancia. Químicamente se están formando nuevos enlaces y rompiendo los preexistentes. Por ejemplo, si mezclamos el amoníaco con el agua, en los enlaces que formaban el amoníaco, es decir, el nitrógeno con los tres hidrógenos, se van a romper. Lo mismo le va a pasar a la molécula del agua. Estos enlaces se van a romper, pero se van a formar nuevos entre estos elementos para formar el ácido nítrico. Esto es lo que caracteriza a las reacciones de síntesis. Esta formación de una nueva materia, de una nueva sustancia, de un nuevo compuesto, de una nueva molécula compleja, requiere un cambio e involucra un cambio. Este cambio puede ser tanto físico como químico. Más adelante mis compañeras profundizarán más en esto, pero de manera superficial, físicamente podemos ver que puede darse un cambio de color, de olor, de textura y de sabor, aunque no deberíamos de saber esto porque está comprobado y sabemos que no deberíamos de probar sustancias en un laboratorio que no conozcamos para preservar nuestra salud física. Hablando de los cambios químicos, podemos observar primeramente una producción de gas, o lo que conocemos como efervescencia. Además, podemos observar una producción o una absorción de calor, y esto es una característica principal de las reacciones de síntesis. Estas se caracterizan porque pueden ser endotérmicas, es decir, que absorben el calor o la energía, y exotérmicas, donde producen y liberan ese calor o esa energía. Además, podemos ver la formación de un precipitado. El precipitado sería el soluto o la molécula compleja que en este caso se formaría. Y por último, vemos una producción de luz o sonido, como puede ser el caso de una explosión leve o fuerte. Esto puede ser un indicativo de que se está formando una nueva molécula, una molécula más compleja a través de una reacción de síntesis. ¿Cómo ocurren los cambios químicos? Pues los cambios químicos durante las reacciones de síntesis o las reacciones en general ocurren mediante dos procesos, que son uno, la ruptura de enlaces existentes y dos, la formación de nuevos enlaces entre los átomos de las sustancias reaccionantes, es decir, los reactivos, que es lo que da lugar a la formación de nuevos compuestos. En una reacción química ocurren varios cambios que indican una transformación en las sustancias involucradas. Entre estos cambios pueden estar lo que son los cambios químicos y también los cambios físicos. Pues entre los cambios químicos están los mencionados anteriormente, que son la ruptura de enlaces, la formación de nuevos enlaces, y que después de la formación de los nuevos enlaces, obviamente cambian las propiedades internas de los reactivos a las del nuevo producto. Entonces aquí podemos notar lo que es un cambio de algunas características o propiedades como lo son la inflamabilidad, la corrosividad o la oxidación o la capacidad de conducir electricidad, entre otras. También están los cambios físicos, que son cambios de color, textura o densidades distintas a las que presentaba inicialmente en los reactivos. La velocidad de reacción es la rapidez con la que una reacción química ocurre, es decir, la cantidad de reactivos que se consumen o productos que se van a formar por unidad de tiempo. También se puede decir que es la disminución de la concentración de un reactivo o el aumento de la concentración de un producto en función de tiempo, si hay otra manera de decirlo. Entonces, la velocidad de reacción va a depender de diversos factores que voy a explicar en la siguiente diapositiva. Acá voy a hablar de la ecuación que pueden ver. Ahí se ve como la A minúscula, las letras minúsculas son los coeficientes estequiométricos y las mayúsculas son las especies químicas. La fórmula se puede determinar como -1 sobre el coeficiente estequiométrico multiplicado por el cambio en concentración del elemento sobre el cambio de tiempo. Entonces, esta es la ecuación que podemos utilizar para determinar la concentración en un determinado intervalo de tiempo y así lograr calcular la velocidad en la que está cambiando de reactivo a producto.
Los factores que modifican la velocidad de reacción son la temperatura, la concentración, el estado físico y catalizadores. La velocidad de reacción puede ser influida mucho por las distintas condiciones en que se encuentra la reacción y las propiedades que tienen los elementos. El primero es el estado físico de los reactivos. Dependiendo de la fase en que se encuentren, sólido, líquido o gas, esto va a influir en la velocidad de la reacción, ya que, por ejemplo, las moléculas gaseosas se van a difundir y mover rápidamente, y esto causa que sea más fácil que choque y ocasione el cambio a producto, que el reactivo pase a producto. Entonces, cuando una molécula se mueve mucho, tiene más posibilidades de entrar en contacto con algo con lo que reaccionará. Entonces, para hacerle contraste al gas, que va a ser más rápido, el sólido va a ser más lento. Entonces, este concepto y este principio también va a aplicar para las reacciones homogéneas frente a las reacciones heterogéneas. Funciona lo mismo, es más fácil que la molécula entre en contacto con algo que vaya a reaccionar. Siguiente es la temperatura. La temperatura, al aumentar la temperatura va a aumentar la velocidad de la reacción, ya que al aumentar la temperatura los reactivos tienen una energía mayor, y cuando choquen entre sí, el aumento de energía va a ser más fácil superar la energía de activación, como los reactivos ya tienen bastante energía de por sí. Entonces, esto va a hacer las reacciones más rápidas. Siguiente es la concentración. La concentración es la cantidad de una sustancia presente en una unidad de volumen o masa de una solución o mezcla. Si en una solución hay más cantidad de un reactivo, hay más posibilidades que entre en contacto con algo con lo que va a reaccionar. Y por último, los catalizadores, que son sustancias que van a aumentar la velocidad de las reacciones químicas sin ser consumidas en el proceso. Ellos funcionan disminuyendo la energía de activación para que se produzca la reacción más rápido. Y esto es muy, muy importante en las reacciones de nuestro cuerpo y reacciones en general. El catalizador es imprescindible en las reacciones químicas e inclusive en procesos biológicos. Óxidos no metálicos. Los óxidos no metálicos son también conocidos como anhídridos. Es cuando el oxígeno está presente con su carga negativa 2 y el elemento no metal también está con su carga correspondiente dependiendo de la ecuación. Esto se representa como un no metal más oxígeno nos da el anhídrido, como lo podemos ver ahí. Algunas propiedades de los anhídridos son que muchos de ellos son gaseosos, tienen puntos de fusión y ebullición muy bajos. Al mezclarse en agua o disolverse en agua son ácidos y tienen valores altos de electronegatividad por ser no metales mezclados con oxígeno. Entre los ejemplos de los óxidos metálicos tenemos la síntesis del óxido de nitrógeno, también conocido como el óxido nitroso. Aquí podemos ver la ecuación de nitrógeno gaseoso más oxígeno nos da el óxido nitroso, y correspondiendo a las moléculas presentes en esta ecuación se le procede a añadir un 2 para balancear la ecuación, y ahí podemos ver que hay una cantidad equivalente en ambos lados de la misma. En el recuadro abajo podemos ver la relación molar entre reactivo con reactivo y viceversa, reactivo con producto y viceversa. Dentro de las aplicaciones médicas, industriales, comerciales del óxido nitroso tenemos como primer punto, él es considerado un coadyuvante de la anestesia general o local, que se usa en salas de quirófano, salas partuarias o de parto, salas de trabajo. También es un compuesto con propiedades analgésicas cuando se encuentra distribuido equimolarmente, es decir, 50% óxido nitroso, 50% oxígeno. Cuando cumple estas condiciones es considerado un analgésico con propiedades anestésicas débiles, pero funcionales para tratamientos de dolores agudos que sean intervenciones de corta duración, como por ejemplo en asistencias de áreas como la traumatología, quemaduras, cirugías dentales de oído, nariz y garganta, en adultos y en niños desde a partir del primer mes de edad.
Como conservante de alimento, el óxido nitroso también participa dentro de la industria alimentaria. Él reemplaza muchas veces o casi siempre al oxígeno en envasamientos de alimentos, y el oxígeno es reemplazado porque él resulta perjudicial para los alimentos envasados como tal. Y por último, su uso en odontología es conocido como el gas de la risa. Otro ejemplo de síntesis de óxido no metálico es la síntesis del agua. El agua se forma mediante hidrógeno y oxígeno para formar así agua. Para balancear esta ecuación se pone un 2 delante del hidrógeno y un 2 delante del agua para así cumplir con el equilibrio. Y a su derecha pueden ver las relaciones molares de esta ecuación, ahí las pueden observar. Y otro dato importante del agua es que es fundamental, como todos saben, para la vida en la Tierra. Y en la siguiente diapositiva les hablaré de las aplicaciones, algunas de las aplicaciones que tiene el agua. Aquí les voy a mencionar 4 aplicaciones del agua. El agua tiene muchas aplicaciones, pero aquí solo mencionaré 4 que ocurren en nuestro cuerpo. La primera es que es el lubricante de nuestras articulaciones. El agua ayuda a lubricar las articulaciones para reducir la fricción y asegurar el funcionamiento correcto de ellas. La siguiente es que elimina las toxinas que producen nuestros órganos mediante los sistemas excretorios como la orina o los desechos, las heces. El agua va a permitir que todo esto salga de nuestro cuerpo adecuadamente. Siguiente, el agua tiene un rol en regular nuestra temperatura corporal, mantenerla estable en el valor de entre 37 y 36 y 37,4 grados Celsius. Y por último, el agua se encarga de transportar los nutrientes a las células, mantener nuestro cuerpo con los nutrientes que requiere para su funcionamiento. Las sales binarias. Las sales binarias son los compuestos formados por la unión de un no metal con un metal, formando la sal binaria. Para denominar estos compuestos se antecede el nombre del no metal con terminación uro, más, dependiendo del sistema, en el caso del tradicional, sería el nombre del no metal terminado en uro, más el nombre del metal con su terminación ico-uoso según corresponda el número de valencia. Y en el stock sería el no metal con su terminación en uro, eso es lo que no va a cambiar, precedido por el nombre del metal con su número de valencia representado en números romanos. Entre los ejemplos que hay de sales binarias, para no mencionar el de siempre, que es el cloruro de sodio, sal de mesa, tenemos el bromuro de magnesio. Esta es una reacción que ocurre en composición o se diluye en un éter dietílico anhídrido porque la interacción del magnesio con el bromo puros es muy potente, muy perjudicial para las personas. Como podemos ver aquí está la ecuación, el magnesio más el bromo, dando así el bromuro de magnesio. Para balancearla se le añade un 2 para tener todos los valores equivalentes en la ecuación. En el recuadro abajo, como en los ejemplos pasados, podemos ver la relación molar del magnesio con el bromo, del bromo con el magnesio y así viceversa, magnesio con el bromuro de magnesio, viceversa. Y por último, las aplicaciones del bromuro de magnesio son varias, empezando con que él es un anticonvulsivo que se usa ante desórdenes nerviosos, también se usa como sedante. Él forma parte de los API farmacéuticos o los API, Active Ingredients, Active Pharmaceutical Ingredients, que son ingredientes farmacéuticos esenciales o que son recomendados en la dieta o en el consumo humano para nuestro bienestar corporal, para el correcto funcionamiento metabólico y fisiológico de nuestro cuerpo. Es un nutriente vitamínico que contiene minerales y electrolitos. Dentro del aspecto vitaminas, él se va a encargar de mantener la formación de nuestros huesos, la hidratación y equilibrio y balance del cuerpo. Y la parte de minerales y electrolitos va a estar controlando la función del equilibrio del pH, de la hidratación correcta de nuestro cuerpo y contracciones musculares.
Uno de los tipos de reacciones de síntesis es la síntesis de óxidos metálicos. Ok, básicamente es un proceso químico que, como su nombre lo menciona, se da en presencia de oxígeno y de uno o más elementos metálicos. Estos compuestos se les conoce como óxidos metálicos y son ampliamente utilizados en una gran variedad de aplicaciones industriales, tecnológicas y científicas debido a sus propiedades únicas, que entre esos están que son conductores eléctricos y de calor, también que son cristalinos y sólidos y que tienen algunos, en su mayoría, sus puntos de fusión bastante altos. Algunos ejemplos de óxidos metálicos podemos mencionar lo que es el óxido de hierro 3 o el óxido férrico, también el óxido de aluminio y el óxido plúmico. Óxido de hierro 3, o mejor conocido como óxido férrico, o hematita, es uno de los óxidos metálicos más comunes y más utilizados en la fabricación de acero, pigmentos, imanes, y también se utiliza como catalizador en diversas reacciones. Básicamente nos referimos a lo que es un sólido cristalino de color rojo o marrón rojizo, que también posee características como lo son que es insoluble en agua, que tiene una gran capacidad de conducir corriente, entre otros. También aquí podemos apreciar lo que es su fórmula química, que vendría siendo hierro 2, oxígeno 3, que esto se debe al intercambio de cargas que es característico de este tipo de reacciones que se da en el área de los reactivos, donde sabemos que el estado de oxidación del oxígeno en este caso es -2 y el del hierro en este caso es +3, entonces se ve reflejado luego en lo que es el producto. Además, los números que se encuentran previos al elemento o el compuesto son los números de coeficiente estequiométrico. Estos básicamente se utilizan se utilizan cuando llevamos a cabo el proceso del balanceo, que es muy importante debido a que se debe mantener eh, y respetar lo que es la ley de conservación de materia, que dice que básicamente la misma cantidad de reactivo debe aparecer en el producto de cada, o sea, en el producto dependiendo de cada átomo. Aquí tenemos algunas de las aplicaciones o usos que se le da en la medicina y en distintas áreas de la industria a lo que es el óxido férrico. Para empezar está la imaginología, pues se utiliza como un agente de contraste en técnicas de imaginología médica como lo son la resonancia magnética y la tomografía por resonancia magnética. En estos procedimientos, las nanopartículas de óxido férrico se recubren con agentes quelantes. Y también estas nanopartículas pueden utilizarse para mejorar lo que es la visualización de estructuras anatómicas y para diagnosticar enfermedades como tumores o lesiones o trastornos vasculares. Luego está para el tratamiento de la anemia. Pues como sabemos, la anemia se caracteriza por ser una enfermedad donde presenta una baja producción de glóbulos rojos en la sangre y también un bajo nivel de hierro en nuestra sangre también. Entonces utilizan lo que es el óxido férrico para la elaboración de suplementos que ayuden a nivelar los niveles a nivelar las cantidades de hierro y a colaborar con lo que es la producción de glóbulos rojos en el cuerpo. Eso evita que se den muchos de sus síntomas como lo son la fatiga, el dolor de cabeza, entre otros. Luego está para la terapia de hipertermia magnética. En este ámbito se utilizan las nanopartículas de óxido férrico como agentes de calentamiento selectivo para destruir lo que son las células cancerosas mediante la generación de calor en respuesta a un campo magnético externo. Luego está también la liberación controlada de fármacos y la fabricación de imanes. En la fabricación de imanes se utiliza especialmente para la creación o elaboración de imanes que requieran una alta estabilidad magnética para poder implementarlos en industrias como lo son la de los motores eléctricos, generadores o dispositivos de almacenamiento de datos. Luego está su aplicación en la industria de pinturas, ya que se utiliza como pigmento debido a su característico color rojo o marrón, y también se utiliza ya que posee una alta resistencia a la corrosión de las pinturas y se utiliza en revestimientos y esmaltes. Ahora les hablaré sobre el hidróxido metálico. Los hidróxidos metálicos a menudo son bases fuertes que se componen de aniones de hidrógeno y cationes metálicos. Algunos hidróxidos metálicos, como los hidróxidos de metales alcalinos, se ionizan por completo cuando estos se disuelven. Su reacción es agua más óxido del metal, produce hidróxido metálico. Algunos ejemplos que podemos mencionar son el hidróxido de calcio, hidróxido de cromo 3, el hidróxido de litio y el hidróxido de sodio, entre muchos otros. Ahora les hablaré más específicamente sobre el hidróxido de calcio. Su reacción es agua más óxido de calcio, produce
hidróxido de calcio. Esta solución de hidróxido de calcio en su estado natural es un sólido en polvo de color blanco inodoro. En agua es una base fuerte que reacciona violentamente con ácidos y ataca a varios metales. Las aplicaciones que podemos destacar son: en la construcción lo encontramos comúnmente como la llamada cal muerta o cal apagada. También se usa en el tratamiento de aguas y en las industrias químicas y metalúrgicas. También lo podemos encontrar como los fertilizantes, como hidróxido de calcio agrícola, y también participa en la producción de alimentos, así como en los lácteos y en la sal. En la medicina más que nada está en el área de la odontología, ya que sus propiedades para controlar la inflamación y su actividad antimicrobiana lo hacen aconsejable para su empleo como medicación tópica entre sesiones o como componente de materiales de obturación temporarios y definitivos, así como vemos en la foto, en la imagen, que podemos ver que está rellenando el diente. Este hidróxido de calcio posee un pH muy alcalino, que es aproximadamente de 12,4, lo cual le confiere propiedades letales sobre las bacterias. Otro de los tipos de las reacciones de síntesis son los oxácidos. ¿Cuál es su reacción? Es agua más óxido del no metal nos da un oxácido. Estos son compuestos ternarios formados por hidrógeno, oxígeno y un no metal. Se obtiene por la combinación de un anhídrido y con el agua. Algunos ejemplos que podemos mencionar son el ácido sulfúrico, el ácido carbónico, el ácido nítrico y el ácido brómico. Ahora bien, les hablaré específicamente ahora sobre el ácido sulfúrico. Su reacción es agua más óxido de azufre, produce ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un componente químico altamente corrosivo. En su estado natural es un líquido aceitoso, incoloro y con un olor particular, esto ya dependiendo de su concentración. Es uno de los productos químicos más generados y más empleados en todo el mundo. Las aplicaciones que tiene el ácido sulfúrico. Resulta particularmente importante en la industria de los fertilizantes, en la refinación del petróleo, en el tratamiento del acero, y lo encontramos también en la manufactura de explosivos, detergentes y plásticos. También es muy utilizado en las industrias madereras y del papel, en muchos procesos de la industria textil y en la producción de baterías, aunque este último ya es en una producción más baja. En la medicina como tal no lo encontramos directamente, ya que el ácido sulfúrico requiere de cuidado en su manipulación y almacenamiento, dado que su contacto con la piel, con las mucosas, ya sea por inhalación o por ingestión, o con cualquier otra parte del cuerpo, puede causar irritaciones, quemaduras o incluso destrucción total de los tejidos, ya esto último dependiendo de la concentración del ácido. Teniendo exposiciones reiteradas, así sean ya en bajas concentraciones, también puede ocasionar dermatitis y puede llegar hasta el cáncer. Aunque el ácido sulfúrico no es inflamable por sí solo, en contacto con metales produce hidrógeno, que este sí lo es. Debe evitarse su contacto con el agua, ya que se genera una reacción altamente exotérmica, o sea, que libera calor, y este puede conducir a incendios o a salpicaduras de ácido. Por último, vamos a hablar brevemente sobre lo que es la síntesis del ácido nítrico. El ácido nítrico se forma a través de la ecuación que vemos en pantalla, donde se hace reaccionar el anhídrido nítrico o el pentaóxido de dinitrógeno con una molécula de agua. Esto forma 2 moléculas de ácido nítrico. Cabe recalcar que esta reacción, esta ecuación química que vemos en pantalla, sería la utilizada en un laboratorio de manera experimental, pero industrialmente el ácido nítrico no se genera de esta manera. Lo que se hace es que se utiliza el amonio, NH4, con oxígeno y agua. Se le hace reaccionar a través de distintas reacciones a una temperatura muy elevada para formar en gran cantidad lo que es el ácido nítrico. Pero basándonos en nuestra reacción de síntesis, la que se haría de manera experimental es la que vemos en pantalla. Esta ecuación ya está balanceada. Como sabemos, tenemos que tomar en cuenta lo que son los coeficientes de la ecuación, es decir, los que están delante o atrás de los componentes, y las proporciones estequiométricas, que vendrían siendo los subíndices. En este caso vemos que en la parte de los reactivos, en nuestra izquierda, el oxígeno se repite 2 veces, por lo que tendríamos que sumar sus proporciones estequiométricas, es decir, 5 más 1 dando 6. Y en la parte de los productos, en la parte derecha, vemos que tenemos que multiplicar los coeficientes con la proporción estequiométrica, dando así 3 por 2 o 2 por 3, 6. Cuando vemos que tenemos la misma cantidad de átomos, tanto en los reactivos como en los productos,
estamos viendo y sabemos que nuestra ecuación ya está balanceada. En las relaciones molares, por su parte, esto no es más que nada que un factor de conversión estequiométrica o de relación entre dos especies en nuestra ecuación química. Estas dos especies pueden ser tanto en la misma parte de los reactivos o un reactivo o un producto y viceversa. Las que vemos en pantalla, las tres de arriba son las principales y las tres de abajo es la inversión de las de arriba. ¿Por qué las invertimos? Porque esto se utiliza para realizar cálculos estequiométricos cuando queremos saber cuánta cantidad estequiométrica tenemos, ya sea de un reactivo, como por ejemplo el agua, o del producto, en este caso en ácido nítrico. Allí utilizamos las raciones molares que tenemos en pantalla. El ácido nítrico como tal no tiene una aplicación directamente en la medicina, porque es un ácido sumamente corrosivo, puede ocasionar graves quemaduras en la piel y en los ojos, es demasiado tóxico si se llega a ingerir o a consumir o a inhalar, de hecho. Además, es un ácido muy fuerte y muy reactivo, por lo cual jamás lo vamos a encontrar directamente como un medicamento o en una receta para curar algún tipo de enfermedad, porque pues estaríamos matando a nuestro paciente o a la persona en este caso que atendamos. Sin embargo, el ácido nítrico sí se utiliza en la industria. Brevemente les hablaré sobre dos aplicaciones que me parecieron más interesantes. Él es un reactivo principal en la síntesis de resinas. Las resinas son polímeros. Como sabemos, un polímero está formado por monómeros, secuencias repetitivas de monómeros. Las resinas son polímeros, más que nada las resinas termoplásticas. Estas se caracterizan porque se pueden fundir repetitivamente y cuando se enfrían lo hacen de manera muy rápida. Esto genera lo que es el polietileno y el poliestireno y también el polipropileno, que son los plásticos más comunes utilizados en las industrias. Podemos formar con ellos, o las industrias más que nada, crean los envases plásticos, los de foam o el hielo seco. Además, el ácido nítrico también se utiliza en la síntesis del trinitrotolueno o el TNT mayormente conocido. El TNT, de hecho, es un compuesto, mejor dicho, muy estable, a diferencia de la dinamita, y lo vemos como en pantalla como unos flakes de color amarillo pálido o amarillo cobre. Como les mencioné, a diferencia de la dinamita, es un compuesto muy estable. Se utiliza para lo que es dinamizar o explotar de manera controlada las Muchas gracias por tu construcciones. atención.